Saludo en el nombre del Señor. Seguimos con esta serie de entrevistas previas a la gran Jornada Mundial de la Juventud, en la que los espero a todos ustedes, en Madrid, agosto de este año 2011. Y hoy tengo realmente el gusto, el placer de tener aquí conmigo como invitado de todos nosotros, a alguien que tiene un puesto muy importante que nos involucra a todos nosotros en la Iglesia Católica. Tengo al señor Guzmán Carriquiri. La segunda me salió mejor. Guzmán Carriquiri. Guzmán es su nombre, no es su apellido. Se los aclaro porque para muchos de nosotros nos puede sonar como apellido, pero no, ya me va él a explicar que en donde él proviene, que ya después diremos, es normal. Así que tengo al señor Guzmán Carriquiri, que es el subsecretario para el Pontificio Consejo para los Laicos. ¡Wow! Dirán ustedes. ¿Qué personaje? Bueno, pues sí, nos ha hecho el honor, el favor de estar aquí con nosotros. Señor Carriquiri, ¿le voy a llamar Guzmán? ¿Le puedo llamar? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Aunque soy un poquito mayor que usted, pero bueno. Poquito. Muchísimas gracias, Guzmán, por habernos concedido es dentro de su apretada agenda este ustedes. tiempo para todos nosotros en EWTN y Radio Católica Mundial e Internet, que nos ve mucha gente por Internet. Magnífico. Guzmán, pues vamos a empezar por el principio. Ese trabajo que usted tiene nos va usted a describir un poquito más adelante, pero yo quisiera que nos hablara un poco de usted. No he dicho a propósito su país de origen para que usted nos cuente dónde es que nace y un poquito de su trayectoria en la fe. Pues yo nací hace 66 años en Montevideo, en Uruguay. Quizás el país donde el arraigo de la fe católica en América Latina es menor. Los porcentajes de bautismo en todos los países latinoamericanos están por arriba del 80%. En Uruguay disminuyen mucho. Es el país que ha vivido desde el inicio del siglo XX el fenómeno más fuerte y más capilar de laicización, de secularización, muy agresiva. A tal punto que la iglesia uruguaya es una de las iglesias, que cuenta con un menor número de fieles, no solo por la población restringida del país, sino como porcentual, como porcentaje respecto de otros países latinoamericanos. Yo provengo también de una familia no católica, y he vivido con mis hermanos un proceso de conversión en la fe gracias a la conversión de mi madre. Guzmán, yo soy muy preguntón. Volviendo un poco, porque es muy interesante, ¿a qué atribuye usted este laicismo tradicional, por lo que usted presenta, de Uruguay? Bueno, Uruguay era un país muy despoblado. El Uruguay fue uno de los países de colonización tardía por los españoles. Solo en 1700 empezó a poblarse el país. Quienes colonizaron el país antes fue el ganado. Llegaron mucho antes las vacas, las terneras, los caballos, las ovejas. Tanto es así que en el Uruguay siempre ha habido mucho mayor número de cabezas de ganado que de personas. Somos 3 millones los uruguayos, pero 10 millones de caballos, 12 millones de terneras, y así sucesivamente. Y tampoco católicas ellas, ni los caballos. Por supuesto. Así que Montevideo se fundó en 1720, en los años 1720. Muy tarde, porque no había ni grandes civilizaciones indígenas, ni había grandes minas de oro y de plata. Era una tierra de ningún provecho, la llamaban así los españoles. Así que allí el Uruguay estaba muy despoblado, con
una iglesia presente, sí, pero muy frágil en sus instituciones. Y después tuvimos en la segunda mitad del siglo XIX olas sucesivas de inmigración española e italiana que han compuesto la población del país. Es decir, la gran mayoría de nuestros apellidos se encuentran en esos orígenes, no muy pocos en los criollos, en los patricios criollos de nuestros orígenes. Casi todos provenimos de familias que a partir de segunda mitad del siglo XIX vinieron a poblar el país, tanto es así que al inicio del siglo XX la mayoría de los pobladores del país eran hijos de inmigrantes. Entonces hay muy pocos Martínez, González, ahí a Carriquiri, más bien apellidos de... Carriquiri de origen vasco-navarro, pero vasco-navarro. Lleno de apellidos que son de origen gallego, catalán, naturalmente castellanos, andaluces, canarios, y después también de inmigración italiana. Muchísima. Ajá. Y esa inmigración que nos tocó a nosotros fue al origen garibaldina, ¿no? Uh-huh. Y fue republicana española. Uh-huh. Y fue una inmigración italiana muy golpeada por toda la cuestión romana, la ocupación de Roma por las tropas de Garibaldi, de la unificación italiana, con un sentido muy fuertemente anticlerical. Tuvimos una inmigración muy marcada por sectores muy agresivos del clericalismo. Anticlerical, en serio. Claro. Y también hay que decir que el Uruguay desde fines del siglo XIX e inicio del siglo XX fue como el centro de la masonería a nivel latinoamericano. De tal manera en que el país, quien conformó al país, los primeros gobiernos al inicio del siglo XX, estuvieron muy marcados por por esa atmósfera cultural y espiritual, con un anticlericalismo agresivo. Que después usted menciona que usted proviene de una familia no Provengo creyente. de una familia típica del Uruguay, que son familias muy laicas, y algunas de ellas con una cierta tradición cristiana, pero una tradición cristiana más o menos acomodada a esa atmosfera cultural laica del país. Pero aparte de este fenómeno, de esta, digamos, no vida de fe muy fuerte, la familia era una familia unida, o sea, usted tuvo familia, papá, mamá, hermanos. No tuve una familia unida. Fíjese, mire, entonces, usted, aparte del otro, nuestro padre abandonó la casa nuestra cuando nosotros los 4 hijos éramos bastante pequeños, y eso es lo que provocó mi madre, un acercamiento a la iglesia y un proceso de conversión extraordinaria. Tuvimos madre que fue madre y padre, una santa mujer que hoy tiene 90 años y que está todavía junto con mis hermanos en el Uruguay. ¡Qué hermoso! O sea que todo ese trasfondo no es el caldo de cultivo para un hombre que hoy día sirve en un puesto de tanta importancia. No, los caminos del Señor son siempre sorprendentes y siempre para nuestro bien. Definitivo. Fíjese, porque el Señor edifica el bien muchas veces a partir de circunstancias dolorosas, sufridas. Bueno, como fue nuestro caso. Refrán, Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos, como fue ¿verdad? nuestro caso, fíjese. En lo que uno humanamente dijera, bueno, aquí no puede salir este producto, mire, aquí Dios sabe cómo... El sufrimiento grande que tuvimos en el hogar fue el camino sorprendente por el cual Dios se acercó a mi madre en una forma muy intensa, muy personal, muy existencial, y eso fue digamos, la matriz de nuestra educación católica. Qué hermoso este testimonio, Guzmán, porque en otras ocasiones que he tenido otros hombres de iglesias, ya vean sea sacerdotes o laicos, muchos hablan de una familia de gran fe, que eso fue como pues el punto donde su fe empezó a madurar. Pero qué interesante que en el caso de usted, el principio no presenta las condiciones para después
Y usted habla de un punto importante, su conversión. ¿Cómo es que usted puede describir esa conversión? Bueno, lo digo esto primero como homenaje a mi madre, ciertamente al testimonio de mi madre, que nos comenzó a enviar a una escuela y a un colegio católico. Y bueno, vivimos una experiencia con mi madre muy intensa de participación en la parroquia, en la acción católica, en el colegio católico, en la juventud estudiantil católica, después en la juventud universitaria católica. Cuando fuimos creciendo empezamos a vivir de esos aires de entusiasmo que suscitaba la convocación del Concilio Vaticano II. Yo recuerdo mis tiempos de universitarios, donde con muchos otros universitarios asistíamos a misa cotidiana en la parroquia cerca de la universidad, leíamos a los grandes teólogos que estaban en boga de la Nouvelle Teología, a Henri de Lubac, a Congara, a Danielou, a Filippa, que de alguna manera, grandes teólogos que de alguna manera habían preparado también el evento, con los contenidos del evento conciliar. Seguíamos toda la discusión, los debates de los documentos conciliares que se estaban preparando. Era un ambiente de gran efervescencia y yo me formé como católico dentro de ese ambiente de gran efervescencia, de muchas lecturas teológicas, de muchas lecturas espirituales, en una iglesia que era pequeña, pero dentro de un ambiente en general muy laicizado, muy secularizado, y que por eso tenía que reafirmar muy fuertemente su identidad católica, la identidad católica de sus miembros. Guzmán, ¿usted cree que este fenómeno que menciona tan interesante, una iglesia pequeña rodeada por un ambiente muy secular, es en cierta forma lo que ha pasado en otros momentos de la historia de la Iglesia, que cuando está bajo persecución o cuando no hay un ambiente constantiniano que le abre las puertas, es cuando la Iglesia es fuerte? Depende, porque una iglesia pequeña dentro de un ambiente dominante, secularizado, tiene dos caminos posibles. O ser contagiado por el ambiente y autosecularizarse, y nos ha pasado también bastante, o reafirmar la propia identidad católica, la propia raigambre dentro de la tradición católica, las propias certezas en las verdades fundamentales de la fe y transformarse en una iglesia misionera dentro de ese ambiente. Son los dos caminos posibles. Quiero tomar este punto que me parece interesante. Yo pensaba hablar de esto un poco más adelante, porque ahora estamos hablando de su vida, pero este punto que acaba usted de tocar, Guzmán, me interesa hacerle una pregunta. Usted que trabaja precisamente en el Pontificio Consejo para los Laicos, ¿no cree usted, Guzmán, que en este momento nos está pasando a los laicos católicos algo de esto mismo, que nos estamos secularizando, que el mundo nos está absorbiendo y que nuestra fe la estamos como debilitando? ¿No cree que el mundo está influyendo mucho en el mundo laico católico, Guzmán? Estoy completamente de acuerdo con la pregunta. La pregunta me parece fundamental en estos momentos. Nosotros nos estamos refiriendo a un ambiente de un país, pero hoy nos podemos referir al ambiente de la cultura global, cada vez más lejana e incluso hostil a la tradición cristiana, a la tradición católica en particular, de tal manera que el ser cristiano en un mundo que muchas veces va siendo cada vez más post-cristiano o muy crítico de la tradición cristiana, exige de los laicos un redescubrir la dignidad, la alegría, la verdad, la responsabilidad y la belleza de ser cristiano. Ya el ser cristiano no se da por presupuesto o por descontado como fruto de una tradición familiar, de la costumbre. No, requiere una respuesta personal, un fiat reiterado a la llamada del Señor. Requiere un redescubrir, repito, la alegría y la belleza y la verdad del ser cristiano en nuestro tiempo. Creo que este punto es vital para todo lo que estamos hablando, porque si no somos conscientes, si no hacemos un
examen de conciencia como este, es decir, estamos en un ambiente hostil, un ambiente que además es sutil, porque Guzmán, yo conozco muchos laicos buenos, que no son mala gente, que sin embargo es tan sutil este ambiente secular que nos rodea, este ambiente tan materialista, este ambiente tan hedonista, que poco a poco es como esa famosa alegoría de aquel rana que la meten en el agua caliente y brinca, pero si le van calentando el agua... Fíjese que usted, el Papa Benedicto XVI habla frecuentemente de la autosecularización de la Iglesia, que es exactamente lo que usted de alguna manera está señalando. En su libro dice una cosa sorprendente. Le dicen, ni son muchos o son pocos los cristianos hoy que adhieren a la Iglesia, y dice, hay muchos que están adentro, pero que de hecho están afuera. Y hay muchos que están afuera, pero que de hecho están adentro. Oiga, como aquel letrero que dicen de un manicomio, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Bueno, es una buena analogía. Sí, hay un manicomio en México que tenía Es una buena analogía. Ni son todos los hoy que están. Hoy no se puede dar la fe por presupuesta o por descontado, ni siquiera al interior de nuestras comunidades cristianas. Muy cierto. Hay que recomenzar, hay que vivir siempre, adherir y vivir la fe siempre como un nuevo inicio, Por eso Dios en la Iglesia nos va marcando el toque de la campana tan Vaticano II. Después viene Juan Pablo II, Evangelii Nuntianti, y este llamado a la evangelización, Redentoris Missio. Bueno, hay una serie de llamadas que nos están precisamente queriendo sacudir un poco de este mundo, porque esto no está pasando en el siglo XXI, esto ya podemos ir un poco hacia atrás y ver que este proceso se ha ido empeorando, si lo podemos llamar así, pero la Iglesia está constantemente brindándonos la oportunidad de reaccionar a esto, Guzmán. Por supuesto. Y usted juega un papel preponderante en este llamado de la Iglesia. Vamos a hablar un poquito más de esto. Es que no quise dejar pasar este momento de usted tocó ahí, usted puso el dedo en la llaga, Guzmán. Y yo sé que en este momento mucha gente que nos está viendo y escuchando quizás se han confrontado con esto que usted acaba de mencionar, de que nos hagamos un examen. ¿Qué tanto me he dejado yo? Efectivamente. Infectar, porque es la palabra, infectar por este ambiente hostil. ¿Cuál es la significación, la repercusión real de mi confesión cristiana en toda mi vida? En la vida, en mi matrimonio, en la relación con mis hijos, en la educación de mis hijos, en el uso de mi tiempo libre, del dinero, en mis lugares de trabajo. ¿Cómo me confieso yo como cristiano? ¿Cómo el cristianismo que yo confieso sostiene y transforma los valores portantes de mi existencia? ¿Cómo me va configurando en mi personalidad? Yo pienso de que ese es el tema capital. Y entonces, para los fieles laicos en modo especial. Se da cuenta de algo que usted ha dicho, Guzmán, que me interesa mucho hacerlo notar. Usted ha mencionado cómo vivo mi cristianismo. Voy a esto. Mucha gente se llaman católicos, pero más bien como un título, porque vienen de una familia católica. Y usted le pregunta, ¿qué iglesia es la tuya? Dicen católica, pero no son cristianos. Porque son dos cosas. Uno puede llamarse católico y no ser cristiano. Porque para ser católico hay que ser cristiano. ¿Y qué hay que ser cristiano? Vivir mi fe. Exactamente. Un compromiso con Cristo. Y como dice Hechos de los Apóstoles, me encanta que dice que fue en Antioquia, donde por primera vez a los discípulos cristianos. Pero fíjese, primero fueron discípulos para llamarse cristianos. Y usted ve que en la exhortación apostólica del sínodo, después del sínodo sobre los laicos, el Papa dice, Christi fideles laicos. Bueno. Los fieles cristianos laicos. Lo de laico viene como adjetivo calificativo, pero el sustantivo es ser fieles a Cristo, cristianos. Usted que conoce perfectamente bien la trayectoria del magisterio de la Iglesia, usted tocó un documento clave. ¿Ha habido, antes de Christi Fidelis Laicis, algún otro documento que alguna vez en la historia de la Iglesia se haya dado para los laicos? Nunca ningún concilio ecuménico, desde el primero de Jerusalén en los años 40, que estaba Pedro, estableció un documento
explícito, explícitamente dirigido a los cristianos laicos. Por supuesto que todos los grandes documentos, desde la Declaración Cristológica de Éfeso, de Calcedonia, hasta los grandes documentos sobre los sacramentos, por ejemplo, del Concilio de Trento, todos ellos van dirigidos a todo el pueblo de Dios, nos implican a todos los laicos. Pero un documento explícita, intencionalmente dirigido a los laicos, Apostólica Nactositate sobre el apostolado de los laicos, fue el Concilio Vaticano II el primero que lo dirigió. ¿Y sabe qué es lo triste, Guzmán? Que la inmensa mayoría de los laicos ignoran este documento. A veces que me ha tocado en grupos mencionar este documento, veo los ojos que se ponen en blanco de interrogación, que me dicen como si estuviera hablando yo en chino. Y yo se los he dicho, este es nuestro documento donde se nos habla de nuestros derechos, pero de nuestras responsabilidades, porque no solamente son los derechos que yo tengo, ¿no? Sino cuáles son mis responsabilidades. Y yo creo que por esto, Guzmán, la gente no lo compra. Pues allá como joven, yo en Montevideo leía apasionadamente las distintas versiones de estos documentos. Yo recuerdo la Lumen Gentium, sí. Aún hoy día leer la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II está lleno de contenidos y virtualidades que aún hoy día sorprenden si uno la lee con atención. Lo que pasa es que muchas veces hoy, después de 50 años, nos referimos al Concilio Vaticano II en modo genérico. O histórico, como algo que pasó por ahí que ya no me tiene... Sin conocer a fondo sus verdaderos contenidos. Algunos, como decían, Cardenal Ratzinger antes de ser Papa, y también de Libac, otros grandes teólogos, dicen, hablamos del espíritu del concilio muchas veces para desmentir su letra. Guzmán, antes de que vayamos a unos breves mensajes, yo quisiera entonces volver un poco a Guzmán, el hombre. Y nos quedamos en que usted tiene, gracias a esa bendita madre, usted tiene una conversión y empieza una fe entusiasta a querer conocer más, a unirse en misas. ¿Y cuál es su proyección dentro de esto? ¿Usted estudia una carrera? Yo he hecho estudios en la Universidad de Montevideo, como desde chiquitos, nuestro padre, aparte de fundir el patrimonio familiar, nos abandonó. Tuvimos todos que trabajar desde muy pequeños. Tengo una historia de trabajo desde los 8 años que continúan hasta hoy. Y al mismo tiempo estudiando mucho. Me diplomé como doctor en Derecho y Ciencias Sociales, después con título habilitante para abogacía, por más que prácticamente nunca la ejercí. Y ya digo, y era un estudioso informal de teología, porque ya desde la vida universitaria, de alguna manera, mi esqueleto de la personalidad había madurado en la fe de la Iglesia y trabajaba bastante al servicio de la Iglesia en distintas actividades. Antes de recibirme ya de abogado, me nombraron director del Centro de Medios de Comunicación Social del Episcopado Uruguayo. En ese sentido, un poco el portavoz de los obispos, siendo bastante joven, poco tiempo antes de venir a Roma. Ahora, el hecho de que usted trabaja en una secretaría tan importante como es el Pontificio Consejo para los Laicos, mucha gente piensa automáticamente, este es el padre Guzmán, porque dentro del Vaticano no se ve más que sotanas. Bueno, de vez en cuando me llaman por teléfono sabiendo subsecretario y me dicen excelencia. Yo digo, bueno, si quieren llamarme eminencia, yo le iba a besar yo la no mano me voy a ofender. O si no me mano. dicen padre, yo digo, bueno, padre natural de 4 hijos. Y se quedan bastante... ¿Qué le dice? ¿Qué le pasó, padre? ¿Qué anda usted haciendo? Sí, lo que pasa es que en aquel momento se hablaba mucho, es decir, se crearon una serie de nuevos organismos en el gobierno central de la Iglesia, en la Santa Sede de la Curia Romana. El Papa tiene una serie de organismos que son como ministerios que lo ayudan en su gobierno universal.
había algunas viejas congregaciones desde el tiempo de Trento, pero cada concilio, renovando un poco la autoconciencia de la Iglesia, de su misión ante los signos de los tiempos, genera una cierta readecuación de los ministerios, de los instrumentos de gobierno del Papa. Y entonces con el Concilio Vaticano II, y a pedido de los padres conciliares, su santidad Pablo VI creó el Consejo de Laicos, creó la Comisión Pontificia Justicia y Paz, el Consejo Pontificio para el Ecumenismo, para la unidad de los cristianos, del Consejo Pontificio para el diálogo con los no creyentes, y otros organismos más. Estos organismos que son exquisitamente posconciliares, nacen a fin de los años 60, también responden a la atmósfera que había en el inmediato posconcilio. Se hablaba mucho de la renovación y de la internacionalización de la curia romana, de la desitalianización. La curia romana estaba compuesta en su grandísima mayoría por italianos, y dije, hay que incorporar, sobre todo nuestros organismos, a gentes cristianos que vengan de otras iglesias, de otras latitudes. Sí, porque también habíamos católicos aparte de los italianos, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, sucedió que en el Consejo de Laicos, antes se llamaba Concilium Dei Laici, de laicos, se empezó a buscar a distintas personas, y entre ellas se buscó a un laico latinoamericano que conociera 2 o 3 lenguas, que se hubiera terminado sus estudios universitarios y que tuviera una cierta experiencia dentro de la Iglesia. Lo estuvieron buscando en América Latina. Y por esas cosas totalmente imprevisibles de la providencia de Dios, un día el señor arzobispo me recibió de Montevideo, junto con un miembro de la Secretaría de Estado del Papa. Yo tenía 26 años, me había recibido hace un año. Estaba casado desde hace 1 año y medio y tenía un hijito apenas nacido, Juan Pablo María, y de golpe, así me dicen, ¿usted quiere hacer 1 año de experiencia de trabajo en la Santa Sede? Era tan inimaginable en la iglesia, en el país menos cristiano de América Latina, nuestra pequeña iglesia, era tan inimaginable, era tan sorprendente, yo me quedé helado. Lo que hice fue tomarme un taxi a encontrar a mi señora esposa, y le dije, tú tienes que decirme que sí. Y mi señora me quedó mirando y me dijo, ¿sobre qué cosa? No, tienes que decirme que sí, porque es una cosa muy importante. Y en uno de esos momentos de docilidad, mi señora me dijo, bueno, si te parece tan importante, te digo que sí. Le dije, mira, nos vamos a ir 1 año a trabajar al Vaticano. Yo, visto retrospectivamente, tengo que pensar que la providencia de Dios se ocupa también de los pequeños, de cada uno de nosotros, que nuestros cabellos están contados, uno a uno, como dice el Señor. Porque, ¿cómo podía yo imaginarme este acto de irresponsabilidad de la curia romana, de llevar a un joven de 26 años, uruguayo? Yo había participado mucho en el movimiento estudiantil, eran los años 68, eran años de crisis, eran años de contestación, yo había sido dirigente del movimiento estudiantil, y llevarme a trabajar 1 año de experiencia en el Vaticano. Bueno, ¿sabe qué, Guzmán? Hay una frase en la Biblia que habla de la locura de Cristo. Vamos a ir a unos mensajes y volvemos a seguir hablando de esta bendita locura que nos viene a todos también. Así que no se me mueva de ahí. Mire, llame a la gente, diga, por fin estamos oyendo a nuestro jefe, el que tenemos allá en el Vaticano. Favor. Bueno, nuestro jefe en escala. Nuestro jefe es el Papa. El señor Guzmán Carriquiri. Ahora sí lo dije bien. Muy bien. Ya la tercera fue la vencida, ¿ve?
subsecretario para el Pontificio Consejo para los Laicos. Vuelvo enseguida con ustedes, con Guzmán. No se me mueva de ahí. Si usted tuvo la desdicha de encender su televisor o su radio, hasta ahora no sabe de lo que se ha perdido. Pero para ponerlo así en perspectiva, estamos aquí teniendo con este señor que tengo enfrente, un gran señor, una hermosa entrevista. Él es ni más ni menos el señor Guzmán Carriquiri, cuarta vez que lo digo bien, es el subsecretario para el Pontificio Consejo para los Laicos, ni más ni menos. Guzmán, ha sido bien interesante este devenir de su historia a llegar a este punto donde en la locura de Dios, el Señor, porque ha sido el Espíritu Santo el que le dice al Vaticano a servir en la curia romana. Háblenos un poco, porque es una gran ignorancia, y yo me incluyo en ello, una gran ignorancia que tenemos los laicos de cuál es nuestra incrustación, aparte de ser miembros del pueblo de Dios. Usted lo ha dicho muy bien, somos el pueblo de Dios, desde el Papa hasta el último que acaban de bautizar. Pero entonces los laicos, ¿cómo es que en este consejo, cómo es que opera usted? ¿Cuál es la función de la Secretaría del Pontificio Consejo para los Laicos? Bueno, le digo de que la gran corriente histórica de promoción del laicado, que recorre un poco el siglo XX eclesial y que se consolida, ilumina en el Concilio Vaticano II, dejando atrás el rostro y la praxis un poco clerical, sobre todo de la Iglesia que viene del siglo XVIII, el siglo XIX. Y aún yo me atrevo a pensar, permítame que lo interrumpa, sí, Guzmán, que aún en el siglo XX... Aún todavía mucha gente dice la Iglesia son los curas. Déjeme ver si esta comparación encaja en lo que usted está diciendo. Yo creo que antes de Vaticano II, la Iglesia era una pirámide, o la veíamos como una pirámide. El Papa, la curia romana, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los curas, y los laicos estábamos en la línea de abajo, en el fondo. Yo creo que Vaticano II, este concepto que nos da de la Iglesia... La Iglesia donde todos somos iguales, desde el Papa hasta el último bautizado, con funciones diferentes. Todos bautizados. El despertar al laicado, ponernos a nuestro nivel que teníamos. Fundamentalmente, en toda nuestra responsabilidad de ser cristianos, de ser miembros del pueblo de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, tenemos la misma dignidad cristiana, la igual dignidad cristiana de todos los bautizados y responsabilidades en la edificación de la Iglesia, claro, y en la transformación evangélica del mundo. El concilio Dei Laici, que después cambió como nombre y fue Consejo Pontificio para los Laicos, fue creado por Pablo VI en 1967 para animar toda esa gran corriente de participación renovada de los laicos en la vida y misión de la Iglesia, tomando nueva conciencia de su dignidad y de su responsabilidad. Es un trabajo enorme. Cuando uno piensa de que en nuestros dicasterios somos un pequeño grupo de servidores del Papa en esa tarea, esto nos desborda completamente. Pero los laicos en cada parroquia, en cada diócesis, son cuidados pastoralmente por sus párrocos, por los obispos. A nosotros nos toca seguir las grandes iniciativas, las grandes corrientes, las grandes cuestiones que se plantean al laicado a nivel mundial. ¿Tiene usted un porcentaje, una idea, digamos, del pueblo de Dios? ¿Qué porcentaje vendríamos a representar? Nosotros venimos a representar el 98% de ese 1.100 millones de católicos que más o menos existen hoy día en el planeta. O sea que su secretaría... No haga bromas sobre eso. No, su secretaría no haga bromas sobre eso. A la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, el pueblo de Dios. ¿Y usted duerme bien en las noches? Tiene una multitud de pastores, los sucesores de los apóstoles. ¿Y usted puede dormir en la noche sabiendo el sombrero que tiene? No. Bueno, somos siervos inútiles y hacemos lo que podemos. Su trabajo es exactamente seguir el flujo del Espíritu para... Exacto, nosotros decimos un doble flujo del Espíritu, a ver, ya que usted lo dice, porque el Espíritu habla a través de la boca del sucesor de Pedro. Y entonces nosotros tratamos de comunicar al laicado del mundo entero lo que el Espíritu dice a través del Papa. Eso por una parte, pero por otra parte... La pregunta mía iba a ser,
¿Quién es la voz de Pedro? Porque mucha gente que nos está La viendo... voz de escuchando, Pedro, digo, hoy día la voz de Benedicto XVI. ya lo oyó usted del claramente, sucesor de lo Pedro. oyó claramente, la voz es De Benedicto Pedro, XVI. que es el sucesor de Pedro. Amén. Y ese es un título capital para ser papa. Pero el Espíritu, también tenemos que seguir el flujo del Espíritu, que va generando modalidades de vida nueva entre los bautizados, entre los cristianos, entre los laicos del mundo entero. Y va generando sorprendentemente maravillas, milagros, prodigios en la vida de los laicos por doquier. Entonces tenemos que estar atentos a cómo el Espíritu sopla, digamos, desde arriba y desde abajo, y desde abajo. Y enchufarnos. Y servir al Papa por una parte, porque estamos al servicio del Papa, y tratar de servir, siguiendo al Papa, a los laicos del mundo entero. Entonces los laicos tenemos voz. Los laicos tenemos voz. Yo quisiera de que hubiera más laicos, no solo en el Consejo Pontificio para los Laicos, sino también, y los hay, pero quisiera que hubiera más, en todos los otros dicasterios y congregaciones de la Curia Romana. Porque es importante que tengamos voz y participación en todos los ámbitos de la Iglesia, en todos los ámbitos. Esto no dicho como reivindicación adolescente, sino para que la riqueza multiforme de la Iglesia se exprese por doquier. A lo mejor yo voy a perder el trabajo con esto que le voy a decir, pero no me puedo quedar callado. Voy a hablar de la realidad de Latinoamérica, que es la que conozco. ¿Por qué en Latinoamérica, Guzmán, seguimos teniendo un concepto de que el padrecito es el que tiene que hacer todo? Y de que nosotros los laicos somos como los infantes, que si no el padrecito lo hace, no se hace. O viceversa. Muchas veces el padrecito no permite que los laicos tomen ciertas iniciativas porque hay un cierto sentido de que los pobres estos son unos infelices que no saben de nada y van a arruinarme el show. Bueno, ¿Cómo arreglamos esto? Eso es cierto. Dígame una cosa, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocado? No, es cierto que hay todavía mucho clericalismo, mismo bien inspirado, el padrecito o el sacerdote también, más actualizado, pero que tiende que ser omnipresente en todas las actividades, en todas. Y por otro lado, muchos de nosotros los laicos tendemos a ser clericalizados. Somos nosotros que delegamos al padrecito todo lo que es fundamental dentro de la vida de la Iglesia. Dicho esto, tenemos que pensar de que desde hace décadas y décadas, antes del concilio, hay una corriente de toma de conciencia de muchos laicos en la vida de la Iglesia que hoy día están presentes por doquier en la edificación de nuestras comunidades cristianas, en los consejos parroquiales, en los consejos pastorales, en ministerios no ordenados, los más diversos, como catequistas, como servidores de la palabra, como operadores de la caridad, en las más diversas comunidades eclesiales de base, en movimientos eclesiales, en asociaciones de fieles, en terceras órdenes de congregaciones religiosas, los laicos, en muchas responsabilidades a nivel diocesano. ¿Cuántos de los laicos presentes en este encuentro internacional para preparar cuántos representantes de conferencias episcopales aquí, en este encuentro internacional para preparar la Jornada Mundial de los Jóvenes en Madrid, son laicos? Es decir, hay una línea de tendencia fundamental, pero hay que pensar de que hay un peso residual todavía que requiere de parte de los sacerdotes, de parte de los laicos, muchas veces una educación a lo que la Iglesia cree y pide para todos hoy día. Ahí tocó un punto al que yo también quería aterrizar, que es interesantísimo, porque Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, nos hablan constantemente de la importancia que nosotros laicos debemos darle a nuestra formación. Porque no solamente decir, me lanzo a hacer cosas, porque yo puedo ser entonces como un toro en una cristalería, yo puedo romper las cosas. Necesitamos una formación, o sea que es un camino de dos vías.
la jerarquía que nos ayude y nosotros que cooperemos para formarnos, para servir juntos. Una formación que es absolutamente capital. ¿Cuál es esta formación? ¿Cómo definirías tú una formación para un laico? ¿Dónde puede empezar un laico a formarse? ¿Sabe lo que pasa cuando se habla de la formación de los laicos? Lo primero que se piensa son cursos dados a los laicos de doctrina, de espiritualidad. Y a mí me parece muy bien que haya muchos cursos, pero formar viene de formar a la persona. Conformar a la persona, configurar, hacer crecer a la persona, a la personalidad cristiana, ayudar a encaminar a la persona desde los sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación y la comunión eucarística, a la madurez de la personalidad cristiana. San Pablo habla mucho de esta configuración, de esta conformación de la persona en Cristo. Por supuesto que ello supone que en el crecimiento de la persona que toma conciencia de su ser iglesia, uno va incorporando así todos los grandes tesoros de la tradición católica, y el principal tesoro es de la palabra de Dios, que nos llega a través de la testimonianza, del testimonio de los apóstoles, y después los padres de la iglesia, y después los grandes tesoros de santidad, los grandes testimonios de los mártires, la cultura católica. Es muy importante ir incorporándola, porque ya no se admite más el laico con la fe del carbonero, porque los niveles de escolarización y de cultura han ido creciendo mucho, y entonces nosotros los laicos tenemos que ser capaces de dar razones de nuestra esperanza. ¿Qué tema más central del pontificado de Benedicto XVI que la razonabilidad de la fe? Y para dar razones de la esperanza tenemos que conformar una personalidad cristiana que sea capaz de juzgar la propia vida y juzgar los acontecimientos de la vida personal y social desde una mirada, desde una inteligencia cristiana. Ay, Guzmán, usted nos podía dar aquí, no esa entrevista, otras muchas entrevistas con este tema tan interesante, pero es importantísimo lo que usted está tocando, porque ahora que vamos a mencionar la Jornada Mundial de la Juventud que viene ahora próximamente en Madrid, y por eso nos encontramos aquí en San Lorenzo del Escorial, 200 y pico delegados, para dar los toques finales a este evento que viene ya próximo en Madrid. Aquí estamos reunidos en este gran colegio de Santa Cristina. Santa Cristina, ya le iba a meter otro nombre y me iban a caer del cielo unos cuantos bofetones. Pero voy a esto. Vamos a lo que usted menciona. No podemos quedarnos con una fe y yo sé que hay carboneros muy buenos, pero voy a usar fe del carbonero. Nuestra fe tiene que pasar de ser una fe infantil y quizá una fe meramente, yo recito el credo en la misa, a pasar una fe en vida. Por eso me encanta el título o el emblema que va a tener este encuentro ahora aquí en Madrid. Arraigados y edificados en Cristo. Colosenses 2, versículo 7. Nuestra fe tiene que estar arraigada en Cristo y vivida con Cristo. Porque todo comienza y recomienza en nuestra vida cristiana por un encuentro personal con Cristo. Ay, Dios mío, qué bueno que usted que tiene que ser de la misma realidad, de la misma actualidad, de la misma novedad, del mismo poder de afecto y de persuasión que tuvo aquel encuentro de Cristo a las orillas del Jordán con sus dos primeros discípulos. Si nosotros presuponemos este encuentro personal y lo damos por descontado, no entendemos nada. El Papa en Lisboa dijo una cosa tremenda, dijo, nos preocupamos por sacar las consecuencias sociales, morales, políticas, culturales de la fe, muchas veces presuponiendo un encuentro personal que no se ha dado. Usted está hablando un lenguaje, Guzmán, que hasta yo diría, antes del Vaticano II, esto hubiera sonado un lenguaje de las iglesias evangélicas. Un encuentro personal con Cristo. Oiga, porque hay evangélicos sorprendentemente mire, yo le doy piadosos. Gracias a Dios por ese concepto que ellos mantuvieron y que a veces nosotros los católicos, cuando alguien me decía, tú has tenido un encuentro personal con Jesús, y le decía, oye, pero ¿tú te hiciste protestante o qué? Porque a mí, ¿qué me vienes con eso? Eso es de los protestantes. Pero voy a esto, Guzmán. ¿Qué importancia tiene que la Iglesia nos ha traído, nos está constantemente Juan Pablo II, Benedicto, el encuentro personal?
Descríbanos, por favor, Guzmán, para un laico, ¿qué es un encuentro personal con Jesús? Porque mucha gente piensa que yo estoy loco y que estoy hablando con lenguaje que no es católico. Pues cada uno, si repiensa un poco su propia vida, el propio itinerario cristiano, uno va recordando con gratitud en el corazón aquellas personas que de alguna manera fueron transparencia de Cristo para la propia vida. Es decir, ha habido algunas personas, yo en mi caso hablé de mi madre, pero puedo hablar de algunos sacerdotes, puedo hablar de algunos universitarios que encontré en la Universidad de Montevideo, que me hicieron presente a Cristo en mi vida, y que de alguna manera me atrajeron, me plantearon en mi vida de alguna manera esa presencia, que me atrajo así, que me atrajo a un encuentro, y entonces empecé a tratar de seguirlo, a conocerlo, a través de las enseñanzas de la Iglesia, a través de la doctrina, pero a través del redescubrimiento de los sacramentos, que son los gestos a través de los cuales Cristo abraza nuestra vida, a través de la comunión eucarística, que es la fuente y el vértice de toda la vida cristiana, a través de la comunión con los hermanos y las hermanas en la fe. Son todas las modalidades a través del cual Cristo se hace presente en mi vida y me la va cambiando, no obstante todas mis resistencias, mis incoherencias, mis traiciones, mis caídas, que se van repitiendo, van repitiendo, pero me la va cambiando con su gracia. Y el termómetro, la medida de que voy encontrando a Cristo, que Cristo me va cambiando la vida, es que me la va cambiando efectivamente. Si Cristo no me va cambiando la vida con mi mujer, si no me hace más apasionante mi matrimonio, más fiel, más unido, más generoso, si no me cambia el modo de relacionarme con mis hijos y el modo con el cual educo a mis hijos, si no me va cambiando el modo con que me levanto de la cama hoy día con positividad y con gratitud, si no me cambia la postura con la cual voy al trabajo, si no me cambia mi ejercicio profesional, entonces yo me tengo que poner la pregunta, ¿es que Cristo está presente en mi vida? ¿Es que Cristo está presente en mi vida? Si yo encuentro a Cristo, me cambia la vida. Y ese es la medida del encuentro, la verificación del encuentro. Gracias, Guzmán, porque yo llevo 14 años tratando de decir lo que usted acaba de decir en unos pocos minutos. Así que gracias porque usted nos ha dado una sinopsis de lo que tiene que ser vivir mi fe, realmente tener ese encuentro con Jesús y cómo se tiene que proyectar esto. Ahora déjeme ir porque no tengo mucho tiempo, desgraciadamente yo pudiera seguir con usted muchas horas aquí conversando, Guzmán, porque esto es importantísimo, es vital. Esto no es una conversación pasajera, esto es vital lo que se ha tocado acá. Pero ahora, estamos hablando de la Jornada Mundial de la Juventud. Usted viene de una posición muy, muy clave en cuanto a la Iglesia. ¿Cómo ve usted, Guzmán, esta jornada que se va a desarrollar en Madrid en unos pocos meses, como Iglesia, como usted, como viniendo de arriba? ¿Cómo lo ve? ¿Qué importancia tiene y qué es la proyección que ustedes esperan en el Vaticano para lo que va a ocurrir aquí en Madrid, España? La tradición de las Jornadas Mundiales es una tradición profética, es decir, Juan Pablo II fue inspirado por el Espíritu Santo cuando generó estas Jornadas Mundiales. Y en estas grandes peregrinaciones de generaciones de jóvenes en estos 25 años, qué enorme cantidad de frutos que el Señor le ha deparado a su Iglesia. Frutos vocacionales, de sacerdotales, religiosos, de matrimonios cristianos, de un segmento importante de una generación juvenil que se acerca a la Iglesia, que se siente abrazada por Cristo en la Iglesia, la paternidad del Papa, y sorprendente, ha sido fundamental. Así que
hay quien decía, las jornadas mundiales de las jóvenes van a acabar con Juan Pablo II, porque es la personalidad carismática Juan Pablo II que convoca, que llama. Y los jóvenes se demostraron mucho más maduros que esos comentaristas. Y las jornadas siguen con Benedicto XVI y vamos a tener una participación multitudinaria a Madrid de jóvenes. Lo interesante en estas jornadas mundiales, que siempre la participación de las jóvenes supera los cálculos estrechos de los organizadores. Porque nosotros pensamos en los jóvenes practicantes, católicos, en los que van a las parroquias, a los oratorios, de los movimientos, de las asociaciones, de las familias cristianas, y después terminan llegando muchos más de los que pensábamos. Amigos de estos jóvenes, jóvenes curiosos que piensan, aquí puede suceder algo importante, que presienten que puede ser un acontecimiento importante, que llegan por curiosidad. ¿Qué le ofrece hoy día de fuerte y de grande nuestras sociedades actuales a los jóvenes? ¿Qué le ofrece? Le ofrece consumismo, le ofrece una vida, sensaciones epidérmicas, al final les deja un grande vacío en el alma, porque nuestro corazón, como dice Santo Agustín, no está tranquilo hasta que no repose en Dios. Nuestro corazón, el corazón de cada persona, y más late en el corazón de los jóvenes, desea libertad, desea verdad, sentido de la vida, desea felicidad, desea justicia. Y nuestra sociedad es una sociedad cínica, escéptica sobre esas grandes demandas. Solo Cristo. Solo Cristo es la respuesta sobreabundante. Por eso, hoy día, sí tienen malos maestros los jóvenes, sí los tienen, porque cuánto nuestras sociedades han abdicado de la tarea educativa. ¿Quién le ofrece al joven esperanzas e ideales grandes que le responden a las demandas y anhelos de su corazón, sino la Iglesia? Así que esta jornada nosotros esperamos que sea una nueva siembra capilar, muy difusa en toda esa multitud de los jóvenes, para que se vuelvan multiplicadores del encuentro que ellos van a tener con Cristo en el corazón de la Iglesia Católica aquí en Madrid en agosto del 2011. Usted tocó dos palabras claves acá. Va a suceder en Madrid, pero este no es un evento exclusivamente madrileño, ni siquiera español. Este es un evento eclesial. Pero por supuesto. Católico, que quiere decir universal. O sea, esto implica a la Iglesia donde quiera en los 5 continentes. Si le inventan uno nuevo, ahí... Pero va a haber decenas de miles de jóvenes de Estados Unidos y de Canadá y de México y decenas de miles de muchos otros países latinoamericanos. Pero usted se imagina lo que significa esta Jornada Mundial de los Jóvenes para los 250, 300 jóvenes vietnamitas o de Myanmar, o de la misma China, o los que van a venir de Cuba, o de Cuba mismo, encontrarse en la comunión de un pueblo joven, de una iglesia joven, en torno al Papa, 1,5 millones, 2 millones de jóvenes que proclaman a Cristo con alegría, porque Cristo es siempre un más, nunca un menos. Es impresionante. Cuando uno piensa en iglesias que están viviendo en el Sudán, en el Pakistán, que están viviendo situaciones muy tremendas, muchas veces de persecución, lo que significa para esos jóvenes sentirse, yo diría, en la comunión de los santos, tangible, tocable, palpable, en un gran acontecimiento. Por eso Benedicto XVI dice, Juan Pablo II fue inspirado, y yo esto lo quiero seguir a fondo porque es un regalo de Dios para toda la Iglesia Universal. Hay una frase que yo quisiera dejar, me quedan 2 minutos, Guzmán, tengo que despedir esto que yo no quisiera, pero tenemos que, el tiempo corre en televisión y en radio terrible. Hay una frase de Juan Pablo II que creo que es clave en este momento también para todos los jóvenes que nos ven y nos escuchan y los que pasarán la voz. No tengan miedo, no tengan miedo.
¿Cuál sería en un minuto, Guzmán? Vean a la cámara, a todos miles de jóvenes que nos están viendo ahora mismo, nos están escuchando. ¿Cuál sería su mensaje, su última exhortación? Mi señora dice que yo siempre hablo como en un estadio, pero no puedo dejar de conmoverme, de apasionarme cuando hablo de estos argumentos. Yo pienso que para los jóvenes de hoy, para los jóvenes que por muy diversos motivos y razones han vivido alejados de la iglesia, o han vivido también experiencias negativas dentro de la misma iglesia. Somos una comunidad de pecadores solo reconciliada por la gracia de Dios, por la presencia de su Señor. No pretendemos ser otra cosa. Pero lo que podemos asegurar a los jóvenes, y esta es la invitación que quisiera dirigir a todos los jóvenes, y especialmente a todos los jóvenes alejados de la iglesia, es que, como les dijo el Señor a los 2 primeros discípulos que encontró en la orilla del Jordán, vengan y vean. El Señor no les hizo un discurso doctrinal, no les hizo un catálogo de obligaciones morales, no les hizo un discurso pastoral. El Señor les dijo, vengan y vean. Les dejó a ellos la prueba de verificación. Les confió la verificación nada menos. ¿Qué confianza tenía en el corazón de esos jóvenes? Vengan y vean. Y yo les digo, vengan y vean a Madrid porque puede ser un acontecimiento capital que llene de sentido, de significado, de pasión, de gratitud y de alegría nuestras vidas. Guzmán, me ha dejado sin palabras. ¿Sabe qué? Hasta me convenció, voy a venir. Muy bien, le va a hacer muy bien porque somos jóvenes de espíritu. EWTN, vamos a estar aquí presentes, Radio Católica Mundial, vamos a estar aquí presentes en Madrid. Así que, Guzmán, no le digo adiós, le digo hasta luego porque nos vamos a seguir viendo. Le agradezco infinito esta entrevista tan maravillosa que nos ha concedido, sabiendo la apretada agenda que tiene aquí en esta preparación para la jornada. Así que, Guzmán, espero volverlo a tener. Con muchísimo gusto y gracias por el precioso servicio que realizan a través de los medios de comunicación, de la televisión en particular. Bueno, mi familia, los espero el próximo lunes y solamente les dejo las últimas palabras del señor Guzmán. Vengan y vean. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Encantadísimo.